Padre Santo, que seas tú el que está hablando, que seas tú el que está explicando, Señor. Te pido, Señor, que abras el corazón de todos mis hermanos aquí presentes, Señor, así como abriste el corazón de Lidia. Ponemos este estudio bíblico, Señor, declarando por fe, Señor, que va a haber bendición. Bendito seas. Amén. Tome asiento, hermano. Bueno, continuamos con estudio bíblico, Hechos capítulo 20, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ¿Capítulo qué? 20. ¿Cuántos van siguiendo la historia? ¿Cuántos van siguiendo los relatos que nos da Lucas, ¿verdad? Todo lo que este discípulo, ¿verdad? Pudo, digamos, cosechar mientras pudo. Después vino y acomodó todo, juntó todo para dejárnoslos. Y esto es, hermanos, pues palabra viva, ¿verdad? Así es de que solo le puedo decir que si alguien quiere hacer la palabra viva hoy, quédese dormido. ¿Verdad? Vamos a empezar, hermanos. Vamos a estar leyendo, voy a estar más que nada leyendo muchos versículos. Voy a estar leyendo muchos versículos para si quiere estar usted apuntándolos. Voy a estar leyendo rápido ahí porque hay mucha información para que usted esté nomás apuntando. Amén. Amén. Bueno, empezamos Hechos 20, estudio bíblico. Hermanos, déjenme decirle que este libro de los Hechos está lleno de pura historia bíblica, lleno de milagros, pero más que nada lleno de Jesús. Amén. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Dice Lucas, después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto, hermanos? ¿Se acuerdan? Amén. Aquel causado por Demetrio, ¿verdad? El platero. Alboroto, disturbio, tumulto, como otros lo llaman, y que Lucas no lo describe. No lo describe como no pequeño, o sea que fue algo enorme, algo grande, tan grande que las autoridades, en este caso el escribano, como nos decía nuestro hermano David, que era el secretario ahí de la ciudad, tuvo que intervenir, ¿verdad?, para calmar ese caos que se vivió en aquel teatro. Amén. Pablo, hermanos, después de unas palabras, ¿verdad?, de aliento en Cristo Jesús y con un abrazo fuerte, se despide de los discípulos en Éfeso y sale ¿para dónde? Se va para Macedonia. ¿Se acuerda usted quién está allá ahorita? Hechos 19:22. Timoteo y Erasto están en Macedonia porque Pablo los había mandado. Ahora va a reunirse con ellos. No sé si usted se acuerda, eso nos lo acaba de leer el hermano David. 19:22. Timoteo y Erasto. Pablo los había mandado para Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Cuáles regiones otra vez? Bueno, era la provincia de Macedonia. En este caso, hermanos, podríamos decir Anfípolis, Filipos. Esto es, Filipos es donde Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Se acuerda de eso? Después de que Pablo, usando el poderoso nombre del Señor Jesucristo, liberta a aquella muchacha, ¿verdad?, que tenía el espíritu de adivinación. Y otras ciudades pues también son Tesalónica y Berea, o sea que cuando dice esas regiones se refiere a todas estas ciudades que estaban ahí en la provincia de Macedonia. Los teólogos, hermanos, creen que fue aquí, en este tiempo, que Pablo fue a Ilírico. Esta región está más al norte de lo que es la provincia de Macedonia. Teníamos unos mapas ahí, pero no es el que ocupo ahorita. No sé si habían puesto. Ok, ahí mero, ajá. Estamos en el versículo 2, ¿verdad? Estoy de acá, hermanos. A ver, déjenme ubico. Déjenme decirle que yo para la geografía no fui bueno.
La última vez que me preguntaron dónde estaba El Salvador, les contesté tiernamente en mi corazón. Así es de que... fallé. Ok. Acá está Macedonia. Por eso les mencioné las ciudades de Tesalónica, Filipos, Berea. So, más al norte allá es donde está esta región que Pablo menciona. Es curioso porque esta región no es mencionada por nadie por nadie en la Biblia y mucho menos aquí me refiero al Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero aquí en el libro de los Hechos, Lucas no menciona esto, pero esta información, hermanos, nos la da Pablo en Romanos 15, 18. Fíjense que es curioso porque Lucas nos da muchos datos, ¿verdad? Lo que él pudo recolectar. Pero por todos lados en las cartas de Pablo, él también da información. Y a veces es algo que está bien pegado a lo que dijo Lucas, pero Pablo acá nos viene a dar más información respecto a ciertas cosas. Entonces en Romanos 15, 18 y 19... Dicen los versículos, porque este es Pablo, ¿verdad? En Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 15, 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí, hermanos, Pablo nos está dando esta información nueva, ¿verdad? Y digo nueva porque es nueva para mí, porque sabemos de todos los viajes, a dónde fue, dónde estuvo y todo, pero aquí él nos está hablando que estuvo en una región que nadie había mencionado. Así que después de, ¿verdad?, de exhortar a los discípulos en todas estas ciudades, que son las ciudades de Macedonia, Pablo, hermanos, decide ir ¿a dónde? A Grecia. Ya había estado ahí en Grecia. Recordemos que Lucas nos dice en Hechos 17, 16 que el espíritu de Pablo se enardecía al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Fue en Corinto, hermanos, donde conoció a Aquila y a Priscila, su mujer. Ahora Pablo está de regreso en esta zona, ¿verdad? En esta región. Pero vamos a investigar, hermanos, que no por mucho tiempo, como nos dice Lucas en el versículo 3. ¿Y qué dice el versículo 3? Después de haber estado allí 3 meses, ¿dónde estuvo 3 meses? En Grecia. En Grecia. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos. Cuando usted escuche judíos y que la forma, digamos, es negativa, ¿verdad? Se refiere a los incrédulos, ¿verdad? Aquellos que no creyeron. Aquellos que no quisieron aceptar al Señor. En este caso, este es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Que dice, y siéndole puestas acechanzas por los judíos. Bueno, pues muchos judíos creyeron por aquí y por allá, ¿verdad? Pero aquí se refiere más que nada a esos incrédulos, ¿verdad? Que rechazaron al Mesías. Amén. Aquí vemos, hermanos, que Pablo fue amenazado, o sea que de alguna manera se enteró de una conspiración o de un complot en contra de él. Así nos dice la palabra. Se cree, hermanos, que tal vez la emboscada iba a tener lugar en Cencrea, este puerto de donde Pablo salió para Éfeso con Priscila y Aquila en su regreso a Siria durante su segundo viaje. No sé si se acuerda de eso. Pero como siempre, hermanos, Pablo, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque estaba entregado. Estaba entregado al Señor. Su vida era para el Señor, fue para el Señor. Él estaba siempre lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Pablo? Toma la sabia decisión de volver por Macedonia. O sea, hace que... quisiera que este mapa estuviera acá más cerca, ¿verdad?
De allá en realidad casi no se ve. Estamos estando allá, se ve muy poco. Aquí está Grecia. Se tiene que regresar porque me imagino que él tenía los planes de salir de aquí, de este puerto de Cencrea, que estaba muy cerca a Corinto. Pero al escuchar de este complot, de esta amenaza, regresa por donde venía. O sea, otra vez se vuelve a regresar. En sí el viaje que él va a hacer ahorita, en lo que termina el viaje va a venirse así. Cuando en el segundo viaje, él hizo esto. Inclusive en el segundo viaje salió de Cencrea con Aquilas y Priscila y llegó acá a Éfeso. Acá está Éfeso, aquí me lo tienen en inglés, aquí me lo tienen, Éfesos. De Cencrea a Éfeso es cuando viaja con Aquilas y Priscila y ellos, a la pareja se queda ahí. Directo de Éfeso, él sí se va directamente en un barco hasta... ¿Dónde llega ahí? Creo que llega a Cesarea, si no estoy mal. Porque en este viaje llega a Tiro, si no estoy mal también. ¿Dónde me quedé? Versículo 4. Entonces, hermanos, es obvio, ¿verdad?, que Pablo fue amenazado. Y esta no fue la primera vez, ¿verdad? Pablo siempre recibiendo amenazas por todos lados. Todo el mundo quería matarlo. Todo el mundo quería parar el evangelio, pero Dios estuvo con él. Y así como Dios estuvo con él, Dios está con nosotros. Amén. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Apunte estos nombres por si quiere ponerle ahí a alguno de sus niños. Gallo de Derbe, son nombres bíblicos, ¿por qué no? Y Timoteo y de Asia, o sea, los dos de Timoteo y Gallo de Derbe, aunque en realidad pues es Listra, diría yo ahí. Y de Asia dice, ¿quién? Tíquico y Trófimo. ¿Los apuntó? ¿A quién vamos a estar bautizando pronto? No se crean. Miren, hermanos, cómo ahora Pablo lleva no uno ni a dos, sino a varios ayudantes con él. Podríamos decir, ¿verdad?, representantes de las iglesias de Macedonia, de Galacia y Asia, ¿verdad? Porque menciona ahí que Sópater de Berea y Aristarco también. Eso es Macedonia ahí. Y Derbe junto con Listra, es la provincia de Galacia. Y acá en Asia Menor, pues estaba de Éfeso, Tíquico y Trófimo. Una vez más, Sópater de Berea. Es curioso, unas Biblias nos dicen, porque son varias las Biblias, unas Biblias nos dicen que fue hijo de un tal Pirro, Sópater. Y se cree que es la misma persona mencionada por el mismo Pablo como Sosípater en su carta a los Romanos capítulo 16, versículo 1. La cual dice, os saludan Timoteo mi colaborador y Lucio, Jasón y Sosípater mis parientes. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aristarco en lo particular lo encontramos en Hechos 19:29. ¿Se acuerda qué decía Hechos 19:29? Si no estoy mal es cuando lo agarran a él y a Gallo, ¿verdad? Y se los llevan ¿a dónde? Al teatro. ¿Se acuerdan de eso? Aristarco es el que está, aquí lo tengo, 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Aquí está Aristarco. Segundo Aristarco lo encontramos en Hechos 19:29, como había dicho. Y tenemos, hermanos, la prueba clara que llegó a Jerusalén en este viaje, ¿verdad? Porque recordemos que aquí Pablo va con la ofrenda de regreso a Jerusalén. Y está la prueba clara de que Aristarco llegó a Jerusalén con él.
Y eso está en Hechos 27, 1 y 2. Los cuales dicen cuando se decidió, esto es Hechos 27 más adelante, ¿verdad? Ya casi al final de la narración esta de Lucas. Hechos 27, 1 y 2 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Esto nos dice, hermanos, que Aristarco llegó hasta Jerusalén en este viaje que iba con Pablo. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron. No, ahí no estoy, me quedé. ¿Qué versículo vamos, hermanos? Oh, estaba leyendo, ¿verdad? Estaba leyendo donde menciona, y así zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonios de Tesalónica, ahí lo menciona, ¿verdad? Y dice, y la ciudad se llenó de Gallo y de Derbe. Ok, ya se los dije eso. Ahora, de segundo, hermanos, no hay mucha información, solo que pues, era macedonio, ¿verdad? De la ciudad de Tesalónica. Gallo de Derbe, como ya lo había mencionado, de la provincia de Galacia. Sin confundir, hermanos, al Gallo de Macedonia, ¿verdad? Este es el que le acabo de decir, que lo agarraron junto con Aristarco, se lo llevaron al teatro durante el alboroto en Éfeso. Porque aquí claramente la palabra nos dice, ¿verdad?, que uno es de Macedonia y el otro es ¿de dónde? De Derbe. O son dos gallos diferentes. ¿Qué epístola menciona Gallo? Primera de Juan, por ahí, ¿no? Es Juan, ¿no? ¿Verdad? El que dice al amado... Parece que ese es otro, no estoy muy seguro. Parece un montón de gallos. Parece que, porque se considera que a ese él lo estaba discipulando, pero parece que hay muchos gallos aquí, hermano. Esto es sin mencionar el gallo que cantó cuando Pedro negó ese es otro. Ajá, ahora, de ese gallo pude investigar que era un gallo muy obediente. Porque el Señor le dijo, vas a cantar cuando Pedro me niegue. Y hermanos, no eran horas de que el gallo cantaba, así es de que el Señor tiene un poder tan grande. Miren, hermanos, échese ese trompo a la mano, hermanos. Decirle a un gallo, hacer que un gallo cante a cierta hora, cuando alguien va a decir unas palabras. ¿Usted cree que el gallo estaba enfrente de Pedro o correteándolo para ver a qué horas? No, este gallo estaba allá por otro lado. Simplemente Pedro lo escuchó y se acordó. Es el poder de Dios. Curioso, ¿verdad? Pero el poder de Dios es grande. Amén. A Timoteo, Lucas lo pone como de Derbe, pero pues nos inclinamos más de Listra, ¿verdad? Ciudad también en Galacia. Y este es el mismo Timoteo, que era hijo de una mujer judía, pero de padre griego. El mismo Timoteo, hermanos, del cual daban buen testimonio en Listra y en Iconio, de acuerdo a Hechos 16:2, así como nos lo mencionó el hermano Carlos, ¿verdad? Fue el que nos dijo fue el que nos dio ese, ¿verdad? ¿O no? Ok, ¿dónde estamos? Porque me estoy perdiendo aquí. Versículo 5. No, ya, ok, Erasto, ok. Versículo 5. Estos, habiéndose, no, me faltaron a Tíquico y Trófimo, hermanos. No me van siguiendo, porque aquí me estoy dando cuenta de eso. Ajá. Le estaba diciendo todos los 7 guerreros que van ahí. A ver, no me están siguiendo. Si no me siguen, yo me pierdo. ¿Ok? Y los representantes de Asia, como ya habíamos dicho, eran Tíquico y Trófimo. Tíquico, hermanos, mencionado en 2 de Timoteo 4:12, también en Tito 3:12 y también en sus salutaciones finales que hace el apóstol Pablo en Efesios 6:21. Trófimo es mencionado en Hechos 21:29, el siguiente capítulo. Prueba de que Trófimo, así como Pablo, también llega a Jerusalén, que también Aristarco, como lo habíamos comprobado. Allá en 21:29, Hechos 21:29, Trófimo es mencionado.
El mismo Trófimo, hermanos, es mencionado en 2 de Timoteo 4:20, que dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Se da cuenta que Trófimo llegó a Jerusalén, pero luego en 2 de Timoteo 4:20 Pablo nos dice que dejó a Trófimo en Mileto enfermo. Y yo me estaba preguntando cuándo y cómo fue que Pablo dejó a Trófimo Mileto en enfermo. Yo la mera verdad todavía me quedo un poquito desconcertado, pero la información por ahí va a estar, ¿verdad? Pero cuando ya Pablo es apresado y se lo llevan preso a Roma, lo más cerca, hermanos, que se acerca el barco donde viene Pablo como prisionero, es Anidos, que lo menciona ahí la Biblia. Y ese es el lugar más cerca, aunque por ahí en otras partes Lucas menciona que se bajaron del barco y que fueron para allá, que lo dejaron saludar a los amigos. Me pregunto si aquí hubo tiempo, qué sé yo, como para ir a Mileto y dejar a Trófimo enfermos. Esto de lo de Mileto está en Hechos 27:7. Y como le digo, tal vez ahí no nos dice Lucas que ya estando en Roma él haya salido, simplemente que tenía ahí ciertos privilegios, ¿verdad? Estaba en una casa rentada y lo dejaron libre y otra vez lo volvieron a agarrar y todo. Pero me pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo fue que Pablo deja a Mileto, a Trófimo enfermo en Mileto? Cosa que no se me hizo muy bien. ¿Cómo que lo dejó enfermo, digo yo? Era para que se lo hubiera llevado. Pero bueno, versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿A quién se refiere estos? ¿Quiénes me van siguiendo? Estos, habiéndose adelantado. A los acompañantes. A la tropa de soldados. A todos esos guerreros que iban con él ahí. Los 7 ahí que estuvimos mencionando, ¿verdad? Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Una vez más, hermanos, el autor Lucas se une con Pablo. Escuche bien esto. Y empieza a narrar en la primera persona en plural. Se van los 7 guerreros para Troas, pero Pablo se queda con Lucas porque el mismo Lucas aquí se incluye en la narración, ¿verdad? Porque así lo dice. Escuche bien lo que dice el 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Eso quiere decir que Lucas está ahí. Vemos que Lucas entra y sale de la narración, ¿verdad? Pero aquí ya se está uniendo. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vamos a ver. Ya pasó Pablo por aquí, ya había pasado Pablo por aquí, vuelve a pasar y ahí viene de regreso otra vez. Aquí está Troas, allá está Filipos, acá. Inclusive en el segundo viaje, parece que hacen aquí a escala en Samotracia. Pablo y Lucas se quedan allá, los 7 se adelantan y llegan a Troas primero. Pero la palabra nos dice que Lucas, ¿verdad? Y Pablo se quedaron ahí y nos dice, y nosotros, ¿verdad? Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Lucas y Pablo pasan, como quien dice, hermanos, el tiempo de la Pascua en Macedonia. Y se cree que pues obviamente el barco tuvo que haber salido de Neápolis, que era el puerto, ¿verdad? El de Filipos, aunque aquí Lucas dice y zarpamos navegamos de Filipos, pero en realidad Filipos estaba metido a tierras la ciudad, del puerto que estaba ahí era Neápolis, que inclusive ese sí lo menciona primero en el segundo viaje cuando van
por el otro camino. Este viaje, hermanos, nos dice Lucas, ¿verdad?, que duró 5 días. Una vez más, la misma ruta fue tomada en el segundo viaje, pero al revés, como le había dicho, de Troas a Neápolis. Y esta vez ahí hicieron escala en Samotracia, ya que estaba ahí en puro medio del camino, esa isla, en una línea recta de esas dos ciudades, la isla de Samotracia estaba ahí. Aquí Lucas, hermanos, no menciona si pararon en Samotracia, pero es probable, ¿verdad? Fue la misma trayectoria que tomaron. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué fue? Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Dónde están aquí, hermanos? Otra vez. ¿Dónde están aquí ahorita? Dice, el primer día de la semana. ¿Dónde están? En Troas. ¿Qué día es? El primer día de la semana. Domingo, el día del... ¿Y qué están haciendo? Partiendo el pan. Partiendo el pan, o sea, llevando a cabo la observancia de la cena del Señor. Amén. Es interesante, hermanos, que en este versículo, ¿verdad?, Lucas nos revela cómo la iglesia ya en el primer siglo observaba la cena del Señor. En el domingo, por eso dice el primer día. Por eso decía, ¿qué día fue? El domingo. O sea, estas son de las primeras pruebas escritas que nos da la Biblia de lo que nosotros ahora celebramos. Por eso ¿verdad?, pues que nosotros los domingos y jueves, ¿verdad?, damos gracias y recordamos lo que el Señor hizo en la cruz. Amén. Lucas 22, 19 y 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oiga bien esas palabras, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mismo Pablo en 1 Corintios, hermanos, 11:26 nos dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántas veces dice? Todas las veces. Es por eso que aquí el domingo, el jueves, y lo podríamos hacer todos los días, ¿verdad, hermano? O sea, estamos recordando, hermanos, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Acuérdense que la Pascua apuntaba al sacrificio y ahora nosotros con la cena del Señor recordamos ese sacrificio, ¿verdad? Amén. Dice Lucas también, hermanos, nos dice en versículo 7 que Pablo tenía ganas ¿de qué? De hablar. ¿Qué hizo Pablo? Alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, cuando hay amor por la palabra, te vas a quedar sin voz. El deseo de Pablo por enseñar la salvación era muy grande, hermanos. Y yo digo, admirable. O sea, este varón sí estaba dedicado. Nosotros, y tenía el valor de decir, o sea, si quieren ser así, me tienen que imitar. O sea, tenía el valor para decir las cosas. O sea, no cualquiera. Es como que aquí uno de nosotros se pare y que diga yo esto, y yo aquello, y yo aquello. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? Este hombre sí toda su vida dedicó al Señor. 8 y 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, no sé, ¿tiene acento o no hay? Eutico, ¿verdad, hermano? Eutico, rico, tico, eutico. Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo
y fue levantado muerto. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Se le durmió el gallo. Nuestro gran hermano cayó muerto. Fíjense, hermanos, cómo Lucas se toma el tiempo de relatarnos este suceso. ¿Por qué lo considera importante para hacer espacio aquí en este libro? Porque esto fue un milagro y ahorita lo vamos a ver. O sea que de ninguna manera, por ninguna manera, Lucas iba a dejar fuera esto, ¿verdad? Versículos 10, 11 y 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Mire bien lo que hizo Pablo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Aquí la palabra no dice que llegó Pablo y lo miró y pues parece que está muerto, vamos a orar a ver qué pasa. No, mire bien las palabras que usa Lucas. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Quién resucitó, hermanos? Así como Lázaro. Esto, hermanos, es un gran milagro. O sea, ¿y sabía usted que esta es la última resurrección que vamos a ver? Ya más adelante ya no hay nada. No se va a mencionar ninguna otra resurrección. Son como 7 o 8 resurrecciones en la Biblia, si no estoy mal. O sea, si las cuenta, ahí está Lázaro, ahí está Dorcas, ¿verdad? Tabita en el Antiguo Testamento, ahí sí no me acuerdo. Tenemos que leer más ahí. ¿Quién regresó a la vida? ¿Quién volvió a la vida? ¿Y qué acción hace Pablo para resucitarlo? Se echa sobre él todo. Y lo abrazó. Ajá. Se echa sobre él y lo abraza. Hermanos, esto es algo muy similar a la historia de Elías y la viuda de Sarepta, cuando el hijo de esta muere. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace Elías ahí en ese caso? Dicen los versículos 21 y 22, escuche bien, de Primera de Reyes, capítulo 17. Y se tendió, este es Elías, y se tendió sobre el niño 3 veces. Ve la palabra ahí, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. También, hermanos, Eliseo y la tsunamita, cuando muere el niño de esta también, Segunda de Reyes 4, versículos 32 y 35, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño. En este caso le puso la boca, dice la palabra, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos. Fíjense cómo estaba ahí. Algo similar. Poniendo su boca sobre la boca de él, en este caso, como le digo, y sus ojos sobre sus ojos, o sea, se echó sobre de él también. Y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor, volviéndose luego. Se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Otra vez va y se tiende sobre el niño. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Cuánta similaridad, verdad, ahí en esto que Pablo hizo? Todas estas acciones, hermanos, muy similares, pero un solo Dios. Amén. Me quitaron la... Pero un solo Dios. Solo hay un solo Dios, hermanos, que puede hacer esto. O sea, así que todos estos milagros, hermanos, ahora en día, ¿verdad? Nosotros nos cuesta creer. Pero tenemos que creer, hermanos, por fe, que pueden suceder. O sea, que pueden suceder. Porque siempre he dicho eso, ¿verdad? O sea, cuántos milagros, ¿verdad? En los tiempos que iba empezando la iglesia, ¿verdad? En el primer siglo, cuando la iglesia apenas estaba expandiendo y todo. Milagros por aquí, milagros por allá. Seguimos viendo milagros. Podríamos decir no de la misma magnitud, pero eso no quiere decir que Dios no los puede hacer o que ya no los quiera hacer. No, o sea, de que los puede hacer, y si los quiere hacer, los va a hacer.
Es simplemente cuestión de nosotros creer, ¿verdad? Versículo 13. Nosotros, mire bien otra vez Lucas ahí hablando en primera persona, en plural, ¿verdad? Ahí está. Nosotros adelantándonos a embarcarnos navegando a Asón. Asón estaba en la región de Misia, al igual que Troas, toda esa parte era la región de Misia. Para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Te dieron unas imágenes, mija? ¿Hay unas imágenes ahí? ¿No? Ok, regrésame a esa, donde estaba. O ya se nos fue. Ok, nosotros adelantándonos a embarcar, navegamos a Asón. Asón estaba en la región de Misia, como ya les dije, igual ahí, Troas, todo eso era la misma región. Pero fíjense, hermanos, que Pablo decide caminar un estrecho bastante largo. No nos dice Lucas el por qué. Aquí van a alcanzar a ver más o menos. Me había preparado con 2 mapas que enfocaban más esta zona de ahí. Aquí está Troas. Asón está acá. Es ese pedacito de tierra ahí, tipo península, si lo quieren llamar. Los hermanos se vienen por acá. No era casi el doble la distancia en barco, pero Pablo decide irse en una línea recta, pero caminando. Es como que de aquí en un domingo nos vayamos ahí al parque y todos agarremos nuestros carros tranquilos y el pastor diga, ¿saben qué? Yo me voy caminando. Y se vaya por toda la calle, por toda la Benais, hasta por allá, no sé hasta dónde llega, no sé cómo llegarle allá al parque y por todas las calles. ¿Por qué Pablo decidiría, hermanos, caminar ese estrecho? O sea, ¿será que no nos dice Lucas? Muchos dicen que quería meditar, otros dicen que iba a tener la oportunidad de predicar la palabra al encontrarse gente en el camino, pero estos se van en barcos y Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes van a dar la vuelta allá en el barco y yo prefiero caminar. Cuando se reunió con nosotros, aquí está Lucas hablando, cuando se reunió con nosotros en Asón, diciendo cuando Pablo se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Esto, hermanos, es la isla de Lesbos. No vamos a poder, sí, ahí está, ¿verdad? ¿Sí alcanzan a ver? Creo que ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí los que alcanzan a leer ahí. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Mitilene es en la isla de Lesbos. 15. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío, otra isla. Ahí también en lo que está ahí en lo que es todo el mar Egeo. Y al otro día tomamos puerto en Samos, otra isla. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Déjenme ver si está ahí. Ok. Y aquí está, si lo alcanza a ver. Ahí está Mileto, dice Miletus ahí. Miletus ahí. No, es muy difícil ver ahí la porción de tierra ahí donde Trogilio estaba ya bien pegado a lo que era la tierra principal del Asia Menor. Ahí ya está borroso ahí cuando se acerca uno. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, otra isla. Todo esto, hermanos, es el mar Egeo. Todas estas partes que estamos mencionando, hay muchísimos islotes ahí, gran parte de ellos pertenecen a Grecia y otros a Turquía. Unos están poblados, otros no, en fin. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Si Pablo, hermanos, hubiera querido ir a Éfeso, no hubiera bajado hasta la parte donde está ya Trogilio, porque ella se estaba retirando más. Tenía que meterse como para, en este caso, por como venían, tenía que darse como para el para llegar a Éfeso y luego salir otra vez y dar la vuelta.
iba a perder el más tiempo, parece que llevaba un poquito de prisa, como dice aquí Lucas. Se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿ahora dónde están? Mileto. Ahora están en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién hizo llamar a quién? A los obispos, a los líderes, ¿verdad? Aquellos que estaban me encargo de todas las iglesias ahí, todos los que llevaban el frente de todo. Se dice, hermanos, que Éfeso estaba a 30 millas al norte de Mileto. En aquellos tiempos estaba, ¿cómo me hace falta ese mapa? Estaba el conocido Golfo Latmian. O sea, se cree que la persona que fue a avisarle a los ancianos tuvo que haber cruzado este golfo para llegar a un lugar que se llamaba Priene, y de ahí iba a ir por tierra hasta lo que es Éfeso. Éfeso, hermanos, en la actualidad está en lo que es ahora la provincia de Esmirna, en Turquía. Y Mileto se encuentra en la actual provincia de Aydin. No sé si lo estoy pronunciando bien ahí. Aydin. Ambas provincias, una vez más, están en lo que es en el este de Turquía y en lo que está ahí todo el mar Egeo. Las ruinas, en realidad, o lo poco que queda, ¿verdad?, de lo que es Éfeso, ahí están a orillas de la ciudad de Selkuk. O sea que si usted alguna vez quiere ir a ver lo que quedó del teatro ahí donde se armó el alboroto, usted tendría que ir más o menos a esta ciudad. Estaría bonito, ¿no?, ir a ver todos estos lugares. Estaba viendo fotos ahí de muchos, hay mucho que ver ahí, ¿verdad?, mucha historia. Versículo 18, cuando vinieron los ancianos a Pablo, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, sirviendo al Señor, escuche bien esto, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo, hermanos, recordándoles a los ancianos su manera de vivir, ¿verdad?, en el tiempo que estuvo con ellos. Aquí en el versículo 19, Pablo nos enseña algo muy importante y que hay que subrayar, hermanos. Sirviendo al Señor con toda humildad. Es por eso, hermanos, que años después, Pablo en su carta a esta ciudad les dice en Efesios 4, versículo 1 y 2, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También Santiago 4:6 dice, pero Él, o sea Dios, ¿verdad?, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es Santiago citando Proverbios 3:34. Luego ahí mismo en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, el apóstol Pablo haciendo énfasis en la definición de la palabra humildad en cuanto al servir a la iglesia se refiere. O sea que es bien importante que nosotros aquí hagamos todo con humildad. Porque si no, no va a funcionar la cosa. No va a funcionar. Está comprobado, lo hemos visto y todo. El apóstol también aquí en el versículo 19 recordándoles a los ancianos de Éfeso los peligros a los que estuvo expuesto por la hostilidad y conspiraciones de los judíos. Una vez más, aquellos que nunca creyeron. Primera de Corintios 15, 31 y 32, Pablo le dice al pueblo de Corinto, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha?
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el versículo 21. Hemos visto, hermanos, cómo Pablo en sus viajes, ¿verdad?, tenía la de luego entrar a las sinagogas. En cuanto llegaba a un lugar por primera vez, Lucas nos dice acerca del primer viaje, escuche bien, en Hechos 13:5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hechos 13:14 nos dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Aquí fue donde se le preguntó a ellos si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo. Lo dio usted, hermano David. A él se le pregunta si tiene una palabra, se le pregunta a Pablo, ¿verdad?, y a su compañero si tiene una palabra de exhortación para el pueblo. Pues que hablaran, y obviamente se le abrió la puerta a Pablo para predicar, ¿verdad? En estos dos ejemplos, hermanos, que le di en el primer viaje, ellos se refiere a Pablo y a Bernabé. Durante el segundo viaje, la misma rutina, hermanos. Pablo y Silas entran a la sinagoga en Tesalónica y hacen lo mismo en Berea. Pero aquí en este discurso que Pablo les está dando a los ancianos de Éfeso, el apóstol nos da una información relevante. Dice el texto en el versículo 20, enseñándoles públicamente y en sus casas. Oiga bien. Pablo, hermanos, si no estaba trabajando, estaba en las sinagogas. Y si no estaba en las sinagogas, andaba de casa en casa. Por eso le digo que es impresionante. Es impresionante la vida de este hombre. Y claro, nos está dando ahí un ejemplo, ¿verdad? O sea, se los está dando a los ancianos, les está recordando, pero también esto es palabra para nosotros. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. En el versículo 21, el apóstol hace hincapié, hermanos, de la proclamación del evangelio tanto a judíos como a gentiles. Sin olvidar, escuche bien lo que Pedro dijo en aquella reunión de la iglesia o el concilio en Jerusalén, Hechos 15, ¿se acuerda? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos refiriéndose a los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Pablo no discriminaba. Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Una vez más, ¿verdad? El viaje de regreso, aquí este es el tercer viaje, es regresar a Jerusalén. Ligado yo en espíritu, eso es lo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Los que tienen la Reina Valera. Amén. Unas Biblias dicen obligado por el Espíritu o compelido por el Espíritu, que viene siendo lo mismo. Imagínense, hermanos, la relación tan grande, tan cercana, tan íntima, diría yo, ¿verdad? Pero más que nada tan hermosa, hermanos, que tenía Pablo con el Espíritu Santo. Sin duda el apóstol siempre estaba lleno. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Y luego nos dice cómo el Consolador o el Espíritu de verdad le hizo saber lo que venía para él. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Wow. Ahí es para que Pablo hubiera parado todo el viaje, ¿verdad? Y se echa para atrás. Y sin embargo, ¿qué hizo? Él continuó. Hermano, esto no es que un hermano le dijo, mira, yo creo que cuando llegues allá te va a pasar esto y aquello. No, el Espíritu le estaba diciendo a Pablo lo que le venía. ¿Cómo Pablo no iba a creer eso? Sabía muy bien que así iba a ser.
Amén. Más adelante aprenderemos cómo todo esto Pablo lo vendría a confirmar cuando en Hechos 21:4 los discípulos o creyentes de Tiro, esto es cuando ya llega en este viaje, le dicen a Pablo que no suba a Jerusalén. O sea, que no fuera a Jerusalén. También el profeta Agabo le confirma a Pablo esos testimonios que el Espíritu Santo le daba por todas las ciudades. Cuando el profeta toma el cinto de Pablo, ¿se acuerda? Se ata los pies y las manos y dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. O sea que obviamente el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo exactamente lo que, o sea, esto del profeta es como para confirmarle más a Pablo, ¿verdad? De que realmente le estaba diciendo el Espíritu Santo lo que iba a pasar. Y esto del profeta fue antes de que él llegara a Jerusalén. Definitivamente, hermanos, las palabras del Señor Jesús que le dijo a Ananías se iban a cumplir. ¿Se acuerdan lo que le dijo? En su conversión, capítulo 9 parece. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No se había equivocado el Señor y se lo dijo claramente a Ananías, ¿verdad? 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuche bien, pero de ninguna cosa hago caso. Esto es lo que dice el apóstol, ¿verdad? De estas prisiones, de estas tribulaciones. Y ni estimo preciosa mi vida. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Mismo Pablo nos dice ahí mismo en Filipenses 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjense lo que dice. No sé entonces qué escoger. Pero luego viene y nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y luego él ahí como que se contradice. Lo cual es muchísimo mejor. O sea que sí sabía qué escoger. ¿Entiendes? Porque después nos dice, lo cual es muchísimo mejor. Como diciendo, prefiero irme con el Señor. Más adelante Pablo escribiría a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué manera, hermanos, de este apóstol, ¿verdad? De dar testimonio del Evangelio. Declarar, hermanos, con esa seguridad, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la seguridad que este hombre tenía. 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto fue algo triste. Las palabras que usa aquí a Lucas, ¿verdad? Que Pablo dijo, es algo muy triste, porque imagínense al apóstol Pablo diciéndoles a ellos, ustedes ya no me van a ver jamás. Se está despidiendo. Su despedida es definitiva. Pablo sabía muy bien que jamás iba a volver a ver a estos hermanos. Solo les iba a escribir esa carta, que ya todos conocemos, ¿verdad? La carta o epístola a los Efesios. Esa carta fue escrita estando prisionero en Roma. En mismo Efesios 3:1 y 4:1 nos confirma eso. Y precisamente, hermanos, él ya no regresaría jamás a la ciudad de Éfeso. Pero si a Mileto tal vez, pues ahí es donde está hablando, como les decía, o sea, dice que dejó a Trófimo ahí enfermo. Pues simplemente no me puedo ubicar muy bien en qué momento lo deja a él ahí. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
O sea, les enseñó, les predicó tanto fíjense que a lo que se atreve a decir Pablo. Esto no es fácil de decir, hermanos. Esto no es fácil de decírselo a cualquier persona. Y él se lo está diciendo a toda una ciudad. Porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo diciendo, yo declaro, yo doy testimonio que soy inocente de la sangre de todos ustedes. Nunca dejé de presentarles la verdad, eso es lo que le está diciendo. Yo nunca dejé de predicarles. O sea que Pablo, hermanos, dejó claro a la ciudad de Éfeso el plan de salvación. Como diciendo, si alguno se pierde, yo ya no soy responsable. Así de fácil. Si alguno se va con el enemigo, ese ya no es mi asunto. 28. Por tanto, mirad por vosotros. Fíjense que todo esto, aquí Él los está aconsejando, los está exhortando. ¿Se está usted dando cuenta del discurso que está teniendo con ellos? O sea, ya no los va a volver a ver. Y ya por último, les está tal vez repitiendo, ¿verdad? Lo que una vez ya les había dicho. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo ganó el Señor su iglesia? Por su propia sangre. ¿Y cómo fue eso? Con la muerte. Muriendo en la cruz por nosotros. Amén. Algo similar así, hermanos, le dice Pablo a Timoteo en su primera carta de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol, hermanos, haciendo hincapié a los ancianos que el mismo Espíritu Santo que los puso como obispos y que el peso de la responsabilidad ahora estaba sobre ellos. Juan 10:11, estas son palabras del Señor, el Señor hablando. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y precisamente, ¿verdad? Jesús es el buen pastor. Dio su vida y con ese derramamiento de sangre en la cruz hizo suya esa asamblea, esa iglesia en Éfeso. Al igual que todas las iglesias que creen en Él. Y aquí está una. Y nosotros somos una. Amén. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos rapaces, hermanos. ¿Refiriéndose a qué? A falsos maestros, a falsos profetas, falsos discípulos y todo aquel que trastorna los caminos rectos del Señor. Como le dijo Pablo a aquel falso profeta Bar Jesús. Lleno de todo engaño, hijo del diablo y no sé qué me le dijo, ¿verdad, hermano? Lo agarró bonito, ¿verdad? No tuvo piedad de él. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo esto a los ancianos de Éfeso? Porque Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Mateo 7:15, estas son palabras del Señor, escucha esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Señor lo dijo. También Pedro en su segunda carta escribe acerca de los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mateo también, capítulo 24, el Señor hablando en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos dice en el versículo 1, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán. Tremendas advertencias que estaba haciendo el apóstol Pablo a estos ancianos, previniéndoles, ¿verdad? En el versículo 24, el Señor dice ahí mismo, en Mateo 24, más adelante dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. O sea que tenemos que tener, le está diciendo a los ancianos, tengan cuidado. Nosotros también tenemos que tener cuidado. En la parábola del trigo y la cizaña, claramente el Señor nos dice que el mal iba a estar en medio de los buenos. O sea, estos falsos profetas, en medio de los redimidos. Pero al final, o sea, en el tiempo de la siega, así como lo pone en la parábola, esos hijos del maligno serían quemados o arrojados al lugar de tormento, al lago de fuego. O sea, van a estar entre nosotros, pero al final van a padecer. Van a padecer, tarde o temprano van a padecer. Si aquí llega un falso maestro, si aquí llega un falso profeta, si aquí llega un falso discípulo, podrá estar 1 mes, 2, 3, 4 meses, 2 años, 3 años, pero el Señor bien sabe que algo está mal ahí. Con el tiempo se va a ir. Estaban con nosotros, pero como decía No eran de nosotros. el hermano Tomás me ha mencionado. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, hermanos, ahí en Asia Menor. Tal vez mucho tiempo ahí en la ciudad de Éfeso. Este es el tiempo que más estuvo Pablo en una ciudad. No hubo otra ciudad donde él haya pasado más tiempo durante sus viajes. ¿Y sabe cuántos capítulos son de la carta a ellos? Son 6 nomás. Ya les había dicho mucho. Ya había hablado mucho con ellos. Ya les había advertido y todo. La carta esa solamente contiene 6 capítulos, si no estoy mal. El apóstol, hermanos, aquí urge a estos ancianos a estar, ¿qué? Vigilantes. Y más que nada a seguir el ejemplo que él mismo les dio durante el tiempo que estuvo con ellos. Habla hasta de lágrimas, ¿verdad? Y esto nos dice, hermanos, esa preocupación. Pero más que nada, diría yo, ese gran amor que él tenía hacia los convertidos en esa ciudad de Éfeso. Como le repito, no, él no pasó más tiempo en otra ciudad. Ahí fue donde dedicó más su vida. Y es por eso toda esta exhortación, ¿verdad? Y que al mismo tiempo es una despedida, ¿verdad? O sea, aconsejándoles y todo, y al mismo tiempo se está despidiendo de ellos. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí está, ¿qué? Encomendándolos a Dios, poniéndolos en las manos del Eterno y subrayándoles que el Evangelio de la gracia de Dios en el que han creído los iba también a edificar en la fe para ser herederos de Dios. Y por qué no, coherederos con Cristo también. Como dice el apóstol allá en Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. ¿Verdad? Si somos apartados, si somos santos de Dios para seguir el Rey de Reyes y Señor de Señores, tendremos, hermanos, la seguridad de que al padecer con Él seremos coherederos con el Mesías. Amén. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? ¿De qué trabajaba? ¿Ya? Él trabajaba para Nuestro querido Saulo de Tarso, dejando muy claro, hermanos, que todo lo que hizo, que todo su trabajo, toda su dedicación, lo hizo sin pensar en recompensas materiales. Amén. Recalcando que en cuanto al servicio desinteresado se refiere, él puso el ejemplo.
En Primera de Tesalonicenses 2:9, el apóstol escribe: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, o sea, para no ser una carga, a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? El mismo Pablo, a esta misma ciudad Macedonia, en su segunda carta, vuelve a repetirles esto. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos del 7 a 10. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, óigalo bien, con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es de Pablo asegurándose que nadie debe de servir al Señor con interés. ¿Ok? Aquí todo lo tenemos que hacer con amor. ¿Ok? Aquí todo lo tenemos que hacer con humildad. Amén. 35. En todo os he enseñado trabajando así. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué manera, ¿verdad?, tan hermosa de exhortar a estos hermanos en lo que el ayudar al prójimo se refiere, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras del Señor refiriéndose al segundo mandamiento allá en Mateo 22:39. Esta frase, hermanos, más bienaventurado es dar que recibir, no está en ninguno de los evangelios. Pero fíjense lo que dice el apóstol. Dice: y a recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Está aquí citando al Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Si usted hace Google, más bienaventurado es dar que recibir, no le va a aparecer ningún evangelio. No está en ningún evangelio. Se cree que esto se le fue revelado al apóstol en algún momento, en alguna manera. ¿Y cómo no? Si seguido él dice que el Señor le decía, el Señor esto y el Espíritu y todo. Pero aquí él está diciendo exactamente unas palabras que el Señor le dijo a él, tal y como les digo. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Tratando, ¿verdad?, de apoyar esto que le estoy diciendo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él nos está dando una frase, ¿verdad?, que dijo el Señor. Y aquí él está apoyando eso. O sea, hace que el Señor le habló a Pablo muchísimas cosas que Lucas no nos dice, pero aquí él nos está diciendo, y que tal vez muchísimas otras cosas que tal vez tampoco el apóstol Pablo no las menciona. Estamos terminando. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, o sea, acaba el discurso Pablo, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Así, hermanos, como cuando usted se despide de un familiar que tenía 30 años sin verlos y se va al aeropuerto a despedirse de ellos, y usted tiene presentimiento que ya no los va a volver a ver. Así fue esta despedida. Una despedida triste, pero más que nada triste por las palabras que el apóstol les dice a ellos: ya no van a volver a ver mi rostro. Entonces hubo gran llanto de todos, una lloradera ahí, me imagino, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Imagínense, hermanos, esa escena. O sea, no es que lo están viendo como un Dios aquí, simplemente
Era tanto el amor, el cariño. Y viene Pablo que le tenían, ¿verdad? Y viene Pablo y les dice, ya no me van a volver a ver. O sea, ellos vieron cómo el apóstol hizo milagros usando el nombre del Señor. Por él fue que ellos escucharon la palabra. Por él fue que ellos ahora están en lo que están. Claro, les está exhortando, ¿verdad? Que no vayan a caer. Aunque en un futuro allá pierden su ¿qué? Según la carta, ¿verdad? En Apocalipsis, que pierden su primer. Ajá, empieza con 4 virtudes, ¿verdad? Me gusta esto y aquello, ¿verdad? Pero ya al último el Señor les dice, pero tengo una queja contra ti, has perdido tu primer amor. 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Esto fue lo que más les dolió. Ya no lo iban a volver jamás. Y por último dice Lucas, y le acompañaron al barco. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermanos. Muchísimas gracias. Den un fuerte aplauso al Señor. Terminamos con el